Yo soy Sol Maure Moreno, soy estudiante de Derecho de esta universidad y también soy colaboradora de la Federación Estudiantes, de la Universidad del Resultado. Y es desde este espacio y en conjunto con el Centro Universitario Ignaciano que nace la idea de realizar este conversatorio. Creemos que es relevante reflexionar sobre la libertad de expresión que tenemos los católicos a la hora de expresar nuestras opiniones en la esfera pública. Sobre todo cuando se trata de temas que hoy son tan polémicos, como por ejemplo el aborto o la orientación sexual. Las respuestas a estas interrogantes podemos encontrarlas en la teología de la liberación, ya que es una teología propiamente latinoamericana y de fuerte relevancia social, con un pensamiento abierto que es adecuado, creemos, a los tiempos. Es también por el rol público y social que tiene nuestra universidad que nos parece necesario abrir el debate sobre estos temas, ya que es misión de esta otorgar elementos para la discusión de temas tan atingentes que ocurren hoy en nuestra sociedad. Hoy están con nosotros la profesora Isabel Donoso, teóloga católica y docente de nuestra universidad, el profesor Jorge Costabar, teólogo católico, y el profesor Fernando Arria, filósofo del derecho. Cada uno tendrá 15 minutos para exponer y 5 minutos para reaccionar a las propuestas de los otros exponentes, o sea, de los otros expositores. Luego los asistentes tendrán tiempo para plantear sus dudas. Va a comenzar la profesora Isabel Donoso. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a la Federación por haberme invitado a este conversatorio. Yo le dije a la Sol que a mí me gustaría más que nada hacer una introducción al tema, ¿no? Y eso es el carácter principalmente de lo que yo voy a señalar en esta exposición que voy a hacer de 15 minutos. A modo de introducción, ¿ya? Frente a teología de la liberación, ser católico y libertad de expresión, uno se pregunta cuál es el marco referencial que hay que tener para el planteamiento de este tema, católico con libertad de expresión. Y yo percibo que muy sabiamente la Federación de Estudiantes nos coloca en el trasfondo la teología de la liberación para la discusión de este tema. ¿Y por qué esa sabiduría de la Federación? Porque se constata que la contribución de la teología de la liberación no es menor en la historia del continente latinoamericano en estas últimas 5 décadas. Por ello, como primer momento, nos vamos a dedicar a ver cuáles han sido los aportes significativos de la teología de la liberación. Aportes que no solo implicaron una profundización de la búsqueda de la liberación integral, total, económica, política, social, cultural, espiritual, principalmente para aquellas personas, aquellos rostros de la habla puebla, de gente que está en vulnerabilidad, en exclusión, en pobreza, sino que también es una teología que demuestra un compromiso incansable en la búsqueda y la tarea de transformar la sociedad latinoamericana en una sociedad más justa y equitativa. Recordemos que por esa tarea hay mártires en nuestro continente. Además, queremos también resaltar y no olvidar, y lo menciono nomás, que este pensar teológico tuvo y sigue teniendo una influencia significativa en el diálogo con otros continentes. Además, cabe mencionar también, lo menciono solamente, que en la vertiente teología de la liberación surge teología india, teología afroamericana, teología desde la perspectiva de la mujer, por nombrar algunas. Pero surgen dudas y dudas legítimas respecto a qué está pasando con la teología de la liberación. Y nuevamente en este sentido tenemos que la Federación nos hace una pregunta a los expositores. ¿Por qué se ha abandonado y desprestigiado esta teología? ¿Y por qué parece que no se ha seguido avanzando en este camino?
Nos referiremos entonces a esto en un segundo momento. Finalmente, abordaremos en este espacio de 15 minutos aquello con lo cual nos desafía también la Federación, que es indicarnos la condescendencia católica con el modelo de un capitalismo salvaje. Además, nos colocó otra temática de la cual yo no voy a entrar a ella, porque no es mi objeto de estudio, que es la temática de moral sexual, ¿ya? Eso no ha sido en general mi tema, ¿no? Se lo dejo a los otros panelistas. Respecto al primer punto, ¿cuáles aportes, enseñanzas que están en curso? Otros podrían hablar del legado de la teología de la liberación. Primero, y voy a nombrar algunos, no todos, ¿ya? Y puede haber después más en la conversación. La recepción del Concilio Vaticano II, 1962-1965, podríamos señalar con toda propiedad que fue un kairos, un momento propicio, un momento oportuno, un momento decisivo en el continente latinoamericano. Segundo, en este sentido cabe también mencionar los aportes creativos, tanto del episcopado latinoamericano, plasmado en los documentos de Medellín. Recuerden que se habla de cultura de pecado, recuerden que se habla de un método de ver, buscar y actuar. Pero también no es solamente los documentos de Medellín, sino que la recepción del concilio en muchas instancias locales y regionales, que escudriñan los signos de los tiempos. Diego Razo tiene un textito de aporte del 2014 al respecto. Reconozcamos también como tercer punto la labor bíblica y teológica, que escucha el sufrimiento de los insignificantes, de los que están excluidos, y que de modo sistemático indaga también en la revelación. Un cuarto aporte, mayores logros en una cristología enraizada en el Evangelio, en una eclesiología también que se habla de pueblo de Dios. Y otros 3 puntos más, que es resaltemos lo novedoso que ha sido en la teología de la liberación el lugar específico donde se hace teología y cómo se trabaja. Y aquí voy a seguir a un teólogo joven, un teólogo que estuvo en el encuentro de Brasil en 2014. Se llama Rodolfo Ascanio Merchán. Señala, comillas, hacer teología hoy es hacer que Dios sea más real que la historia, hacerlo más presente de la realidad humana y posibilitar que el hambre de los pobres deje de ser una realidad. Y ahí alude a John Sobrino, y luego John Sobrino resalta la explicación que nuestro querido Ignacio Yacuría hace sobre este tema, y quien indicaba a nuestro teólogo joven qué hay que hacer para inteligir esa realidad. Y aquí termino con la parte de los 7 puntos: hacerse cargo de la realidad, es decir, captar la realidad tal como es, ver la realidad en todo su contexto, encargarse de esa realidad. La teología no es primero, lo primero es la realidad, y debemos hacer crecer aquella realidad. Cargar con la realidad en cuanto a experimentar la realidad de cerca, como mostrar el rostro de Dios y, si es necesario, entregar nuestra vida por ello. Entonces, podemos afirmar que durante las décadas, principalmente de los 70 y 60, especialmente, la voz pública de muchos cristianos, agentes pastorales, teólogos, teólogas, sacerdotes, religiosas, obispos, tuvo en su seno el clamor de los más pobres. La Federación nos preguntaba por la expresión pública. Ahí hubo un aporte interesantísimo. Lo logrado hasta ahora en el ámbito de la teología de la revelación es evaluado en general por teólogos, teólogas, mundo cristiano, como algo positivo.
Pero aún quedan desafíos importantes de enfrentar, de encarar nuevas realidades y continuar críticamente avanzando. Y aquí voy a lanzar algunas preguntas porque estamos midiendo cuántas fortalezas, cuántos desafíos, cuántas luces, cuántas sombras. Pregunta, ¿ha logrado la teología de la liberación tener un peso específico hoy en un mundo que cambia aceleradamente? ¿Qué ha pasado con la teología de la liberación y su pensar teológico encarnado en el pueblo sufriente cuando la sociedad está cada vez más secularizada e imperan valores extremadamente individualistas impulsados por una corriente muy importante y fuerte de pensamiento neoliberal? ¿Qué implica ser católico, católica, creyente, comprometido en este vertiginoso cambio de época? Y acá la pregunta dura. ¿Nos hemos quedado callados frente a un capitalismo a todo dar, a un trans? ¿Podríamos decir que la voz profética se ha transformado en un débil susurro frente a tantos atropellos y tantas desigualdades y desigualdades bien importantes? ¿Qué pasa con la teología de la liberación y el diálogo interreligioso? ¿Qué pasa con las relaciones ecuménicas? ¿Qué pasa, y ahí han habido avances, con el tema ecológico, el cuidado de la tierra, el cuidado del cosmos? Y por otra parte, todo indica que hoy es un tiempo muy importante para el diálogo con las ciencias cosmológicas. De hecho, este tema fue un tema central en la última jornada de la Sociedad Chilena de Teología, realizada en Antofagasta en octubre del 2014. Claramente, ahí uno se puede haber dado cuenta, y nos dimos cuenta, de que este es un camino por recorrer aún muy largo y los contactos son incipientes todavía. Sí, tenemos que reconocer que la actividad teológica ha continuado. Están actividades de jornadas regionales, el año 2011, hubo un congreso continental de teología en Brasil el año 2012, y ambos fueron para celebrar los 50 años del concilio y por otro lado 40 años del nacimiento de la teología de la liberación. Y en estos acontecimientos el tema que ha estado presente ha sido el porvenir de la teología de la liberación. Pero no tenemos que relevar solamente hitos, encuentros, momentos de encuentros de teólogos, laicos, etc. Muchísimas comunidades cristianas abren camino con su vivencia de su fe, su reflexión, su solidaridad comunitaria y vecinal. Por otra parte, cabe mencionar la producción académica, es fecunda, y si solo nos remitimos a Chile, hay un número importante también de textos teológicos que se han publicado en esta universidad. Como segundo momento, se ha desprestigiado la teología de la liberación, se ha abandonado el camino trazado por el Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Amanecía. Es legítimo hacerse esa pregunta, porque más que mal uno puede pensar han quedado en el pasado los temores, el cuestionamiento de la teología de la liberación proveniente principalmente, pero no exclusivamente del Vaticano. Y aquí, dado que me quedan 5 minutos, recuerdo, para ninguno es ajeno, 1984, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Nelson Ratzinger, Libertatis Nuncius, donde nos muestra que hay formas de la teología de la liberación que están en cuestionamiento. Y por otro lado, menciono nomás, 1986, Congregación Romana publicó un nuevo documento, Libertad Cristiana y Liberación. Pero importante que el Papa Juan Pablo II, a los obispos de Brasil, entre otras cosas, confirmaba que la teología de la liberación no solo es oportuna, sino útil y necesaria. Hay un texto del año 84, la teología de la liberación está de vuelta, es un texto pequeño, es un texto que hace un resumen de un libro
que se llama Del lado de los pobres, Teología de la Liberación, año 2013, cuyos autores son Gustavo Gutiérrez y Gerhard Ludwig Müller, de Alemania, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Por tanto, ahí uno dice, bueno, hay cuestionamientos, hay gente que se quedó con la idea de que hay una condena a la teología, pero hay nuevas situaciones. Esto que les voy a decir me interesa. Tenemos preocupaciones. En Chile, la Iglesia Católica, junto con otras denominaciones cristianas, tuvo un rol fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos durante 17 años de la dictadura. Esta historia no está tan lejana, solo han pasado 25 años. Pero todo indica que esa audacia con la cual la Iglesia Católica denunció los atropellos de derechos humanos de las personas, hoy día ha perdido fuerza. ¿Por qué no decirlo? Estamos frente a la presencia de una involución de importantes sectores de la Iglesia Católica. Nos duele el distanciamiento de la jerarquía de la Iglesia con las preocupaciones, sentires y problemas de los más pobres. Nos duele la falta de confianza de la jerarquía respecto al actuar de laicos y laicas más comprometidos. Nos duele que a teólogos, en el caso específico Jorge Cortázar, no se le otorgue la misión canónica para continuar enseñando en la Facultad de Teología y formar futuros sacerdotes, religiosos, laicos y laicas. Por tanto, la pregunta final, ¿desde dónde debe levantar la voz? ¿Desde dónde debemos tener nuestra expresión pública? Sí estamos de acuerdo que la opción privilegiada por los pobres en la Iglesia latinoamericana es un principio orientador. No cabe duda que desde el excluido, desde el maltratado, desde el inmigrante, desde los jóvenes, desde la diversidad sexual, etc., es de donde hay que levantar la voz, una palabra ética, frente a las injusticias, frente a las desigualdades. Segundo, estoy terminando ya, recordemos que hacer teología es hacerse cargo de la realidad, como nos lo indicaba el joven teólogo. Cabe pensar que hoy día la situación chilena es compleja y las situaciones de exclusión, pobreza, son dinámicas y sistémicas. Ser pobre hoy día en Chile es distinto que hace unos pocos años atrás. Ahí la Fundación Nacional de Superación de la Pobreza tiene un excelente texto que se llama Voces de la Pobreza y que habla sobre una pobreza equipada que muchas veces es invisible, ¿ya? Por tanto, nuestra libertad de expresión hay que ejercerla desde ese mundo para denunciar las desigualdades, los atropellos, las injusticias, las exclusiones. Finalmente, por el termino, es importante también conectarnos con comunidades vivas, comprometidas, insertas en los sectores populares. Y desde ese lugar sí se está construyendo una iglesia pueblo de Dios. Son semillas de una iglesia más horizontal, abierta y enraizada. Iglesia, pueblo de Dios, que está teniendo espacios de voces. Cabe recordar, no solamente en estas últimas semanas, lo que ha pasado en nosotros, y no solamente me estoy refiriendo al hecho de la Eucaristía, sino que a todo el proceso de discusión que tuvo la comunidad osornina. Finalmente, le doy gracias a la Federación por esta invitación y ojalá que estas preguntas y estas conversaciones sirvan en este espacio para continuar debatiendo al respecto. Muchas gracias. Le damos las gracias a la profesora por su exposición y ahora va a exponer el profesor Jorge Cortázar. Muchas gracias por la invitación, al centro de alumnos, al CUI. Algunas ideas que he notado aquí, lo titulé la comunicación como la libertad de cátedra en la perspectiva de la teología de la liberación. En primer lugar, algo que tiene que ver con la idea de la
la universidad. Y hay un concepto muy antiguo, que es medieval, que define la universidad como la comunidad de los profesores y los alumnos. Y ese concepto tan sencillo me parece que tiene una enorme profundidad, porque no consiste simplemente en que el profesor enseña y el alumno aprende. Por lo menos entiendo yo, creo que hay que entenderlo de otra manera, sino como un lugar donde se produce un diálogo entre, evidentemente, alguien que sabe más puede orientar al estudiante, al alumno, en la búsqueda de la verdad. Eso me parece claro, sino que también el alumno tiene algo que decir, algo que aportar. Los alumnos normalmente aportan lo nuevo, la inquietud, algo que está ocurriendo, algo que, desde mi punto de vista, es irrepetible en la historia. En consecuencia, el profe no la sabe toda, no puede saberla toda, tiene que estar también dispuesto a aprender. Algo tiene que aprender del alumno, y lo normal es que los alumnos aprendan de los profesores. Pero tiene que haber entonces un diálogo fundamentalmente libre, en el cual ambos van creciendo en el conocimiento de la verdad. Los profesores tienen necesidad de los alumnos, por lo menos en cuanto el alumno representa una novedad, algo que no se repite, algo que tiene que ser pensado, la inquietud, la pregunta, el cuestionamiento directo del alumno, el profesor tendría que sentirlo. Y mientras más el alumno es inquieto, la verdad es que a los profesores más gusta. Algo que es una lata es cuando uno da la palabra y no pasa nada. Al contrario, cuando son alumnos inquietos y a uno lo van chicoteando, se entusiasma con los cursos. Eso en cuanto en general a una idea de universidad. Y lo otro que ya mencioné la pasada es que la universidad es el lugar de búsqueda de la verdad. No es el lugar de la verdad por sí misma, sino que es de búsqueda. Y esto me parece que es una idea bastante universal, está en los documentos de la Iglesia Católica, por ejemplo, por la Iglesia, y en el documento sobre las universidades católicas. Esta idea es central, como la Biblia central del documento, el lugar donde se busca la verdad. Y en esto hay algo que es totalmente decisivo, porque requiere mucha humildad. Normalmente uno dice la actividad intelectual es la actividad de los que están por arriba. Cuando uno está metido en el trabajo intelectual, no queda otra sino ser sumamente humilde, porque se da cuenta que es cada vez más lo que uno ignora. Es decir, uno va encontrando tope, y dice, yo tendría que abrir esto y estudiar esto otro, y al final son tantas las cosas, el apetito se va desarrollando, y son un montón de frentes que uno no logra al final saber. Es decir, es un lugar de búsqueda, de cuestionamiento. Y eso me parece que es bastante clave, sea una universidad católica, cristiana, no lo sea. Me parece que es básico para cualquier universidad. Una comunidad de profesores y alumnos donde se busca la verdad. Ahora, el cristianismo a esto, sin tocar nada de esto, sin perjudicar nada de esto, le ofrece además una noción de verdad que estaría como al fondo de la realidad, y que para los cristianos la verdad es Jesucristo, que ha anunciado un reino de Dios que está aún por cumplirse en la historia. La verdad cristiana es una verdad que tiene un pasado, un presente y un futuro. Es una realidad escatológica, como decimos los teólogos. La verdad está en un proceso de realización, y por eso no es posible decir yo tengo la verdad. Entonces, por de pronto, una indicación poderosa a todos los grupos integristas que dicen yo tengo la verdad y que andan cacareando con el tema de la verdad, no la pueden tener. En cristiano no la pueden tener, porque la verdad de Cristo es un reino que todavía no se ha cumplido. En
consecuencia, la verdad es una realidad provisional, que se la busca porque de alguna manera nos ha sido alcanzado en Cristo, pero un Cristo que todavía está por venir. Y en esto, en concreto, hay que recordar que el Cristo aquel no es aquel que simplemente viene a decir yo soy la verdad, sino que viene a anunciar un reino de Dios para los pobres y los pecadores. Entonces, esa es la razón por la cual matan al Cristo que nosotros creemos que es la verdad más profunda de la realidad. Entonces, la idea del reino de Dios, como un reino de verdad, como un reino que está por venir, que de alguna manera ya llegó, pero que está por llegar, aporta la idea de una justicia y de una reconciliación que viene dado por la bienaventuranza de Jesús, por su predicación y por lo que alarga le costó la vida. Entonces, la verdad cristiana tiene una orientación muy concreta, y es que en un mundo mal compartido, en un mundo injusto, la verdad cristiana se busca como búsqueda de justicia. Está estrechamente vinculada a una lucha por la justicia y también a la aspiración de un mundo reconciliado, no simplemente un mundo en paz. Nosotros aspiramos a la paz como la aspiran otras tradiciones religiosas, principalmente el judaísmo, está claro. Pero lo aspiramos como un mundo reconciliado, porque la paz está y no está en parte, pero también está en proceso de realización. Lo que tenemos es un mundo tremendamente injusto, en consecuencia, es un mundo que nosotros esperamos reconciliar. Yo creo que ese toque cristiano enriquece lo que para nosotros cristianos es una universidad. No la menoscaban en nada. La universidad cristiana sigue siendo comunidad de profesores y alumnos que buscan la verdad, en el sentido que esta verdad tiene que ver con Jesucristo y con su verdad. Otro punto es que la verdad, para que tenga lugar en la universidad, requiere fundamentalmente la libertad. La libertad es condición absoluta de la verdad. Sin libertad no hay universidad posible, ni cristiana, ni facultad de teología, ni nada. Porque la libertad es básica para buscar, para ensayar, para practicar, para equivocarse. La universidad debiera ser el lugar por excelencia del error, no solo de la verdad. Es decir, es el lugar donde nosotros estamos en la discusión de aquello que estamos buscando, estamos ensayando. En italiano hay una palabra que se llama saggio. Saggio significa sabio y significa ensayo al mismo tiempo. Es bonita la conexión. Claro, porque el sabio es el que ensaya, el que está buscando, el que está construyendo y el que se está equivocando. En consecuencia, por decirlo así, si hay un lugar para la herejía, dicho en términos teológicos, es la universidad. Es el lugar donde es posible, especialmente, lo pienso desde el punto de vista del alumno. El alumno necesita poder cuestionar al profe desde el punto, con las preguntas que le brotan, no importa que no sean ortodoxas. Ojalá que sean las preguntas, porque en toda herejía hay algo de verdad. Ojalá que sean preguntas que vengan desde la realidad que está siempre en construcción, en deconstrucción, y entonces hagan aparecer la verdad como algo que triunfa sobre el error, pero no dando el partido por ganado. En consecuencia, si hay algo que atenta contra la libertad de cátedra, es el miedo. No hay nada peor que el miedo. En una universidad donde hay miedo, ¿no hay miedo? En una universidad donde hay miedo, no hay creatividad posible. Donde hay miedo, lo que queda es el plagio. Donde hay miedo, lo que queda es
convertirse en una universidad que difunde los conocimientos que producen otras universidades, que producen las universidades en las cuales realmente hay libertad para pensar, hay creatividad, hay ensayo, hay error, y ese es un riesgo. El miedo, entonces, me parece que es un desastre desde el punto de vista de la universidad. Entonces, me parece que es fundamental entender que la universidad es una especie, es un claustro, es un espacio del cual se busca la verdad. Ahora, desde el punto de vista de la teología de la liberación, me gustaría decir que, por otra parte, así como hay una libertad de cátedra, me gustaría hablar también de una cátedra de liberación. Ese claustro existe en un lugar del mundo, ese claustro existe en una sociedad. El lugar de la universidad es ese espacio en el cual se piensa, se discute, se enseña, pero que se ubica en un mundo mucho más amplio, que es una sociedad. En consecuencia, la cátedra tendría que hacer referencia en un mundo injusto a una liberación. Es decir, la actividad universitaria tiene una función crítica. En un mundo de opresión, en un mundo opresivo, tiene que poder entonces criticar aquellos factores de la realidad que, desde el punto de vista de la verdad, están conspirando en contra de un mundo compartido. Por decirlo así, y menciono someramente lo que podría ser la ideología, la universidad, como cátedra de liberación, tendría que cumplir una función crítica respecto de las ideologías, es decir, respecto de aquellas ideas que parecen verdaderas, pero que en realidad cumplen una función de ocultar una opresión. La ideología parece verdadero, pero en realidad es falso. Parece ofrecer libertad, pero en realidad está generando opresión. También respecto a la religión, la universidad debiera cumplir una función crítica respecto de todo tipo de sacralizaciones o naturalizaciones que se pueden hacer en nombre de Dios. Dios puede liberar, pero puede también oprimir. Y en nuestra sociedad, y en nuestra sociedad chilena, la religión muchas veces cumple una función de sacralización de un mundo injusto. Y la universidad, especialmente la Universidad Cristiana y Católica, tendría que cumplir una función crítica respecto de esto. Y por último, titulares simplemente, la universidad tiene que cumplir una función crítica respecto de la empresa. No quiere decir de la política y otras cosas más, pero especialmente allí donde la empresa financia la universidad, financia la investigación, se produce un problema muy grave y es un problema de adulteración de la verdad. La empresa puede engañarnos de distintas maneras. Con esto termino, último punto. Creo que la teología de la liberación le puede ofrecer a la Universidad Cristiana, Católica, una indicación poderosa. La universidad tendría que tener un pathos de realidad, una conexión de pasión con un mundo de crucificados. Eso es lo que fundamentalmente uno obtiene de las intuiciones centrales de la teología de la liberación. Un mandato de conectarse interiormente, de conectarse, de contagiarse con un mundo donde hay personas crucificadas y pensar desde esa realidad, pensar desde un padecer, con una pasión, desde una pasión por los que padecen. Eso es lo que puede ofrecer una teología de liberación. Gustavo Gutiérrez, considerado padre de la teología de liberación, dice que el asunto fundamental de la teología de liberación es cómo decirle al pobre que Dios lo ama, cómo decirle al inocente, víctima de una injusticia, que Dios lo ama y se preocupa de él. Fíjense que la pregunta es tremenda, porque por una parte es una pregunta que supone a Dios, pero al mismo tiempo es una pregunta contra Dios. Porque si que Dios es Dios y Dios es amor, entonces ¿cómo es posible este mundo de injusticia? Se pregunta Gutiérrez, y
esta pregunta da vuelta en todos los teólogos de la liberación. Esta pregunta tendría que estar al centro de una universidad cristiana. Una pregunta con Dios y contra Dios. Una pregunta terriblemente crítica, al fondo de la crítica. Por ejemplo, concluyo, una universidad cristiana tendría que ser pensamiento en dos líneas. Por una parte, un pensamiento, dicho en términos teológicos, profético, es decir, crítico. El profeta en el Antiguo Testamento era un personaje insoportable. Insoportable como es Felipe Berrío. Insoportable. Es decir, alguien que tiene una intuición, larga lo suyo y lo larga a veces con modo justo, desparrama, le pega uno a otro. Pero en lo fundamental, los profetas del Antiguo Testamento apuntaban que era palabra de Dios. Tenían puros enemigos, tenían profetas que solo, apartados, abandonado. Bueno, la teología cristiana, la universidad cristiana tendría que tener una libertad crítica para atentar contra todo tipo de mentiras y abusos y consolidaciones de una sociedad que no corresponde a los planos de Dios. Y por otra parte, también tendría que tener, por decirlo así, una función mesiánica. El mesianismo tiene que ver con el reino, con la edificación de una sociedad más justa. No basta la crítica, también hay que construir. Criticar y no construir es fácil. Pero las dos cosas hay que integrar, la crítica y la construcción, lo profético y lo mesiánico. Creo que a mí no me van a contratar de moderadora porque no soy capaz de pararlo, creo que es tan interesante lo que están hablando que vale la pena escuchar unos minutitos más. Ahora que por sus caras expectantes, creo que lo están pasando bien. Así que ahora le vamos a dar la palabra al profesor Fernando. Buenas tardes, quiero agradecer la invitación, es una invitación que me pone a mí en una situación incómoda. Primero hablar de una invitación que me pone a mí en una situación incómoda, tengo que hablar de teología de la liberación ante dos teólogos. Yo soy un profesor de derecho. La teología que yo tengo es más bien teología mayor desarrollada a partir de la reflexión, bueno, a partir de una reflexión personal, existencial por un lado, pero también en términos más, por así decirlo, académicos, desarrollada a partir de la reflexión sobre lo político, porque yo creo que la teología y lo político, en algún sentido, tienen como tema la libertad humana. Por eso yo diría, desde mi punto de vista de comentarista de teología, que a mí me llama la atención esto de hablar de teología de la liberación, porque eso supone que podría haber otras teologías. No, yo diría, no, toda teología tiene que ser teología de la liberación, si no, bueno, algo muy extraño ha ocurrido. Pero quiero hacer dos observaciones iniciales. Primero, a propósito de la última cosa que decía Jorge, bueno, encontrarse con ¿qué es lo que debería esperar el cristiano que vive a la altura de la buena noticia y que es movida por él? Bueno, precisamente no debería esperar aparecer en las páginas sociales del mundo. Debería esperar que le prohibieran enseñar, debería esperar que lo persiguieran, debería esperar que todos los poderosos del mundo se unieran contra él. Eso es lo que debería esperar. No debería esperar recibir purpurados y tener posiciones prestigiadas y así que felicitaciones. Ahora, lo que yo creo que debería, o sea, desde estos días podemos llamar el caso Costalma. Yo creo que suscita, así como hubo en la Universidad de Nueva York el caso Russell, ¿no? Cuando no dejaron que Bertrand Russell enseñara en la Universidad de Nueva York porque comentaba el divorcio. Y otros casos de este tipo. Ahora tenemos en Chile nuestro caso Costalma. Y yo creo que suscitan dos temas de dos tipos. Y claro, uno podría comentar los vinculados, pero que son diferentes.
Porque el caso Costador plantea un problema sobre qué quiere decir hacer y enseñar teología, ¿no? Y esto de que hay ciertos contenidos que no es bueno que los estudiantes de teología, porque hay ciertos contenidos respecto a los cuales es bueno que los estudiantes de teología no queden expuestos. Y eso tiene alguna idea sobre la teología y también una idea sobre la universidad. ¿Cómo pudo la Universidad Católica tolerar lo que ocurrió en el caso Costador? Porque, claro, la universidad, si no es un espacio de búsqueda no comprometida, sin compromiso de la verdad, entonces no es una universidad. Yo creo que hay gente que dice que esto prueba que la Universidad Católica no es una universidad pública. Yo creo que prueba algo mucho más grave, y es que no es una verdadera universidad. No existe para perseguir la verdad sin compromiso. Existe para defender un autor, o por lo menos hay alguna dimensión que está excluida de la verdad que puede ser buscada, y entonces admite la intervención de autoridad para fijar qué es lo que se puede enseñar y qué es lo que no se puede enseñar. Y eso es pura y simplemente la negación de la idea misma de universidad. En algún texto de Jorge, yo he citado unas cosas que yo creo que puede darle un punto de partida, que es un texto, un pasaje de Juan Luis II, donde el segundo dice: nuestra reflexión comienza interesándose mucho más en la antítesis aparentemente pasada de moda, fe y idolatría, que en la antítesis aparentemente actual, o sea, de moda, fe y ateísmo. Más aún dejamos constancia de la partida que en la antítesis que nos parece más radical, fe y idolatría, quienes se profesan cristianos pueden ocupar cualquiera de las dos posiciones. En otras palabras, creemos que divide mucho más profundamente a los hombres la imagen que se hacen de Dios que el decidir luego si algo real corresponde o no a esa imagen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distinguir la fe de idolatría? Porque yo diría que la idolatría no es una cosa distinta de la fe, es una negación. Es precisamente lo contrario. Si la fe es la posibilidad de una vida plena, la idolatría es precisamente la negación. Si, para poner otros términos, si una es la idea de que sea posible, de que viviremos libres de toda dominación, opresión, alienación, etc. La otra es la marca más conspicua de alienación, opresión, dominación. Yo creo que hay algo bien interesante en que estos conceptos políticos, o sea, estos conceptos en su dimensión política, tengan esta tendencia a transformarse en sus antónimos. Yo creo que esto es algo que pasa corrientemente. Es decir, para mencionar un par de términos que en el contexto de esta discusión son bastante obvios, ¿no? Hoy día, cuando uno habla de la homosexualidad o sobre... uno podrá estar diciendo muchas cosas, pero hay una cosa que uno por supuesto que no está diciendo, que se trata de una posición universal, ¿no? Es mucho más una posición sectaria, y no lo digo desde dentro, no lo digo estrictamente, lo digo en sentido político. Cuando se habla de la posición católica, se identifica una posición de un grupo, ¿no? De una secta. Precisamente no es universal. Y esa posición se supone que está basada sobre el derecho natural, la ley natural. Y la ley natural también es abordar el contenido de una creencia que define a un grupo. Pero si uno piensa en 2 minutos, la idea de ley natural implica que no hay nada específicamente cristiano acerca de eso, porque lo que la ley natural exige es lo que corresponde a nuestra naturaleza, a la naturaleza de seres humanos, y eso es algo que compartimos todos los seres humanos por el hecho de que somos seres humanos. Entonces, la idea de ley natural ha terminado significando exactamente lo contrario del significado. Significaba originalmente, no hay nada específicamente cristiano acerca de un conjunto de reglas morales, porque esas reglas o deberes tienen que ver con nuestra naturaleza que compartimos todos. Eso significa originalmente y termina significando una especie de catálogo de las cosas que se deben enseñar, o que no se pueden enseñar, o que no se pueden defender en cartas del director del Mercurio, o que sí se pueden defender en cartas del director del Mercurio. Y yo creo que hay algo interesante acerca de eso. Mi impresión es que uno siempre tiene que, por eso mismo, tratar de tomar distancia del lenguaje que uno ocupa para hablar de estas cuestiones. A mí una cuestión, y esto lo estoy diciendo, estoy casi como divagando, si me disculpan. Una cuestión que yo creo que siempre me ha llamado, que a mí siempre me ha llamado la atención, en términos políticos, ¿por qué el reino de Dios se llama reino? Hoy día, si uno dijera esa palabra hoy día, sería una cosa más bien pasada, ¿no? Los reinos, hoy día los reyes, hoy día no tienen muy buena prensa, y diseñaron un rey acerca de ellos, la reina Cora.
Pero claro, reino en su momento era la forma política más desarrollada, ¿no? Era el mejor momento de la historia. O sea, hablar del reino era hablar de la forma política, de la mejor forma política posible, de la más desarrollada, de la que era más política. Hoy día no usaríamos la palabra reino. Entonces es una pregunta interesante. ¿Cómo lo denominaríamos hoy día si tuviéramos que llamar? Porque no lo llamaríamos siempre. Lo probable es que si uno está pensando en la forma política más desarrollada, uno tuviera que llamarlo hoy día, bueno, la democracia. Y yo creo que si uno lo llamara, lo pensara en términos de algo que hoy día sería designado como la democracia de Dios, entonces muchas otras cosas tendría que pensar en ti. El hecho de que los conceptos se fosilizan y se transforman en contenidos cognitivos que han de ser traspasados, y entonces que implica que la fe termina convirtiéndose en una lista de contenidos cognitivos a los cuales uno debe decir sí. Yo diría, es la marca de la transformación a la cual alude el segundo, o es una de las marcas de la transformación a la cual alude el segundo. Hay algo bien curioso. Déjenme decirles la manera en que un filósofo del derecho, cuando comenta alguna cuestión teológica, caracteriza lo que él cree que sus colegas entienden como un argumento religioso. Los autores seculares, dice, no es particularmente religioso este autor. Los autores seculares a menudo asumen que saben qué es un argumento religioso. Creen que es una prescripción cruda de Dios respaldada por la amenaza de fuego del infierno, derivada de una revelación general o particular, y la contrastan con la elegante complejidad de un argumento filosófico como lo elaborado por los filósofos seculares. Y claro, el argumento religioso evidentemente sale bien, obviamente. Basta tomar un libro de filosofía y compararlo con esta idea, ¿no? Esta idea de que de lo que se trata, yo creo que es lo que está detrás de la pregunta que nos hace la federación. Tenemos libertades de expresión. El supuesto de que hay ciertas cosas que no deberíamos poder decir, o no es que no deberíamos, no, la cuestión que está detrás es: existen ciertos contenidos que no podemos decir porque serían contrarios a los contenidos que constituyen la fe. Eso es tratar a la fe como una lista de contenidos, como un conjunto de información cognitiva que, bueno, ha venido que descender. Y que lleva entonces a una comprensión idólatra. Y por eso yo creo que lo que también mencionaba Jorge, la idea de esperanza escatológica, es que ya pero todavía no es lo que define la fe. Y lo que niega la fe, y yo con esto siempre me he ganado la crítica de mi estudiante, porque claro, esto es un ícono de estos días, pero lo que yo creo que niega la fe es la canción Imagine. Y yo no pienso que es lo peor de lo peor de lo peor. Todo lo encuentra bien, pero yo no pienso lo peor de lo peor de lo peor. Imagine there is no heaven, nothing to die for. Y si eso pasara, todos viviríamos como hermanos felices. Traduce, no sabemos tal vez. Y imaginen que no hay heaven, paraíso, nada por lo que morir. Y si eso pasara, bueno, todos viviríamos la vida felices. Es decir, nada. O sea, es decir, yo diría la idea de esperanza escatológica es precisamente lo contrario de eso. Por supuesto que hay una forma, podremos vivir el hecho de que vivamos estas vidas opresivas, alienadas, bajo dominación, injustas, etc. No es lo que corresponde a nuestra verdadera naturaleza. Yo diría que esa es la esperanza, y esa esperanza es políticamente movilizadora. No es solo una cuestión de teólogo, es una cuestión política. Claro, el problema es que si uno la entiende como si fuera, hay una manera de transformar esta esperanza en pura alienación. Quiere decir, mire, esto es un valle de lágrimas. Si uno pasa a través de este valle de lágrimas y lo sufre, y sufre especialmente, el que sufre más acá, recibirá allá una recompensa. Entonces, el que está aquí sufriendo, en realidad, debería dar gracias. ¿No? Porque eso quiere decir que la habitación que mi padre le tiene preparada ahí arriba es... Sí, entonces, todos estos términos tienen una posibilidad de ser comprendidos en lo contrario de lo que significa. Y ese es el problema por el cual nos encontramos. Pero yo diría que no es un problema
o no es principalmente, o no es solo un problema teológico, es un problema político. Porque el problema también se plantea políticamente. ¿Cómo debemos actuar políticamente? Los que cantan Imagine dicen, bueno, tenemos que actuar políticamente, asumiendo que el hombre, el ser humano, aunque la frase original era el hombre, me temo, el hombre es el lobo del hombre, y que entonces de lo que se trata, de las instituciones políticas, lo que se trata es que mantengan a cada uno a raya, de modo que cada uno pueda vivir una vida lo mejor que pueda, sin molestar mucho al resto, y así habrá algo de paz. Esa es una doctrina que suele llamarse liberalismo. Contra eso, la idea, no, este mundo, como lo vivimos ahora, no es el que corresponde a lo que nosotros verdaderamente somos. Pero claro, ¿cómo es ese mundo que corresponde? Yo diría, la única solución que uno puede decir es, yo no tengo ni idea. Yo alguna vez discutía con un profesor sobre comunismo en la escuela de Derecho, y él decía, yo puedo describir cómo es el comunismo hasta sus detalles administrativos. Yo creo que precisamente eso es lo que no se puede hacer. Cuando uno empieza a hablar positivamente de cómo va a ser, entonces todo lo que tenemos que hacer ahora políticamente es actuar instrumentalmente para que eso llegue lo más rápidamente posible. Y ya sabemos en qué terminó esto. Eso es lo que transformó, lo que otra de estas transformaciones de Antonio, lo que transformó a una filosofía de la libertad y la emancipación en la que, bueno, ilustraba, en la que guiaba a la mitad del mundo que se vino al suelo a fines de la noche, y que no era precisamente un espacio, un mundo de libertad, sino precisamente como tal. Entonces el punto no es que uno sepa cómo, ni sepa qué va a hacer, ni sepa cuáles son las características. Lo único que uno tiene es fe en que eso puede ser. Pero la fe ahí no es un contenido cognitivo, no es un conjunto de ítems que yo podría listar en una lista y decir, si tú crees esto, estás dentro, y si tú no crees esto, estás fuera. Y entonces la pregunta por si hay algunos contenidos que yo no pueda decir o que sea lícito que me impidan decir porque entonces yo quedo afuera, yo creo que no es una pregunta que sea muy relevante. Supone una comprensión distorsionada de que la fe en ese sentido es esperanza de lo posible. Quiero terminar con un pasaje de Taylor que explica, de Charles Taylor, que explica por qué siempre va a ser así, siempre va a ser en lo que viene. La sociedad humana, dice Taylor, en la historia envuelve inevitablemente coacción, envuelve presión por la conformidad, envuelve inescapablemente, en alguna medida, la confiscación de los más altos ideales por intereses estrechos y una serie de otras imperfecciones. No puede nunca haber una fusión total entre la fe y una sociedad en particular, y el intento de hacerlo es peligroso para la fe, porque se corrompe y se transforma en su entorno. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que quiere decir que es, nunca vamos a llegar por nuestros medios, ¿no? Pero el hecho de que nunca vayamos a llegar por nuestros medios no implica que no tiene sentido, porque el punto no es llegar, el punto es moverse. Por eso es tan importante, y yo creo que tan importante no solo teológicamente, porque eso ya sería suficiente, tan importante políticamente, esta afirmación de que ya, pero todavía no. Formas de vida emancipadas, sería su traducción política, formas de vida emancipadas están presentes en nosotros, pero no están presentes en nosotros. Es decir, hay en nuestras formas de vida manifestaciones de esa emancipación. Y de lo que se trata es descubrirlas, y cuidarlas, y desarrollarlas, y de separarlas de esas otras, que son manifestaciones de opresión, dominación, alienación, de modo tal de luchar contra las personas. Pero para poder distinguirlas es necesario rechazar la filosofía de imagen. Muchas gracias. Ya, ahora cada uno va a tener 5 minutos para reaccionar a lo que expusieron los demás. Así que vamos a ir en el mismo orden en el que expusieron. A mí me pareció muy importante lo que señaló Jorge Cordoba respecto a la ubicación de la universidad como pensamiento universal, crítico, y además estando presente en el tema de liberación.
Punto 1. Punto 2. Me pareció extremadamente interesante lo que Jorge señaló respecto a la importancia del estudiante y los y las estudiantes cuestionando, haciendo preguntas, inquietos, equivocándose. Esto de verdad, error, ¿ya? Y no tenerle susto a esa verdad y error. Para ir construyendo más pensamiento, más conocimiento, más sabiduría, más relaciones, más posibilidades de pensamiento sustantivo al respecto. En el caso de Fernando, a mí me encanta la emoción y Mario. Lo siento mucho. Me llamó mucho la atención su mirada hacia por qué hoy día hablamos de reino, qué significa reino, ¿ya? Y cómo el reino tiene una connotación en ese entonces, lo de Jesús, ¿ya? El reino de Dios que va a llegar. Y hoy día, ¿qué sería aquello que estamos construyendo, aquello que estamos esperando, aquello que estamos celebrando aquí, ahora, ya, pero todavía no? ¿Ah? Y a lo mejor, en un contexto difícil que estamos viviendo como país, es verdades, confianzas, más participación, más democracia al respecto. También encontré muy interesante lo del profesor Fernando, el tema de esa fe que parece que es un checklist. Ok, cumplí con esto, checklist. Cumplí con este otro, checklist. O sea, como una lista de contenidos que... Y no, la fe es gracia, es don, es regalo, es dinámica, ¿ya? En ese sentido me parece interesantísimo sacarnos de la visión ese aspecto. Muchas gracias. Hay varias cosas. Vuelvo al tiempo de Jesús. Efectivamente, el tema es el tema mesiánico, el tiempo de Jesús. Es decir, el tema era el tema político. El Mesías esperado es un gobernante que viene a gobernar el pueblo de Israel, a unirlo. Entonces, el tema del reino es totalmente central, tanto que en los estudios del Nuevo Testamento, los autores dicen, ya como conclusión, siglo XX, Jesús no se predica a sí mismo, predica el reino. Es decir, todo lo de Jesús no está centrado en su persona. Jesús no está diciendo, vengan a mí, que estoy yo. Esos textos que dicen eso son textos posteriores, reelaborados por la iglesia, mejorados. Hay comprensiones posteriores que tienen que ver con otros aspectos de lo que se ha descubierto. Pero el Jesús de la historia es alguien que está centrado en hablar de un reino de Dios que, sin embargo, no se identifica exactamente con las expectativas políticas. Y es un reino que está planteado en términos que va a, en cierto sentido, a socavar la situación política de la época. Es un reino, al final lo mata con una pena política, porque socava un edificio religioso, social, que en definitiva, si no se mantiene así, se constituye un peligro para la dominación romana. El caso es que Jesús, frente a esta realidad, él no admite fácilmente que lo identifique con el Mesías, está claro. Y él más bien se identifica, o es reconocible por su rasgo, con un profeta. Es decir, es con la línea crítica a lo político. Pero por otra parte, su predicación del reino siempre va a tener algo de bueno. Pero también es un reino escatológico, es algo que está por cumplirse en definitiva y que siempre va a referir a una opción personal y libre de la persona. Es decir, es un reino que radica en el corazón del ser humano, que a partir del ser humano
se reconstituye. Es decir, lo que Jesús tiene, digamos así, en mente es un mundo político que tiene en cuenta al ser humano y a su libertad. Eso es clave. No es simplemente una imposición externa, no es un catálogo de doctrinas o de praxis, de maneras de realizar las cosas. No es eso. Siempre supone una apelación personal, una reacción personal, una creatividad personal. ¿Dónde se da eso? Va por verse, quedó abierto. Y eso la Iglesia lo comprendió muy profundamente después. No nos podemos separar a Jesús de la Iglesia. La Iglesia tiene una comprensión de Jesús que enriquece lo de Jesús. Esa es la verdad de la milanesa. Y por hoy, la categoría de reino, que para nosotros es lejana, desde un punto de vista del lenguaje, habría que efectivamente cambiarla por la democracia. La palabra reino para los cristianos tiene una función poética maravillosa, que alude a un montón de realidades que hay que relacionar y que tiene que ver con una organización común de las relaciones humanas y con un individuo, con una interioridad, con un sujeto, con un ser persona. De hecho, cuando uno ve la polémica, hay una polémica interesante entre los teólogos de la liberación, podemos mencionar a John Sobrina y otro Antonio González, en los cuales se da precisamente una tensión entre ese reino que es el reino de Dios para mí, el aspecto personal del darse Dios en el reino, Antonio González, y el más político que es Sobrina, que separa más bien a Jesús de su proyecto histórico. Y son los dos aspectos. Y para nosotros entonces el reino, hoy, si nosotros tomamos los elementos que están en el juego, del Nuevo Testamento, de lo que ha enseñado la Iglesia, todo lo demás, cumple una función poética, escatológica, apocalíptica, no sé cómo llamarla, pero tiene una fuerza de construcción de algo que no está dado, sino que se nos da y hay que construir. Respecto a eso último del reino, yo por supuesto estoy aprendiendo, pero yo creo que uno no puede. Reino es y fue una palabra que designa una forma de organización política. Y por eso fue elegida, uno podrá asumir, ¿no? O sea, es decir, que sea una forma de organización política, quiere decir que la idea que quiere ser designada con la palabra reino es una idea política. Claro, el problema para nosotros es más poética que política, porque ya está fuera de nuestra experiencia política, los reinos y los reyes, ¿no? Ya no es parte de nuestra. Y de hecho, si nosotros quisiéramos designar, si nosotros usáramos hoy día, no para esto, si no lo usáramos ex novo, de modo que nos llamara la atención, usáramos la palabra reino para algo, lo usaríamos para describir una forma de organización política que consideraríamos deficitaria, porque sería jerarquizada, autoritaria. Eso es lo que hoy día, salvo en este caso que viene de antes, evocaría y yo creo que esa tensión es fértil. O sea, yo no diría, por eso tenemos que cambiar la palabra, por supuesto, no se trata de que uno pueda andar cambiando las palabras, que las palabras significan lo que uno quiera, así como practicamos, ¿no? Pero creo que la tensión que se produce entre la palabra utilizada y lo designado por la palabra, sobre todo para nosotros, es una tensión fértil, porque nos ayuda a pensar. Hay algo en lo que estaban las preguntas de la Federación, y lo mencionó Isabel también. Yo creo que es una cuestión que uno debería darle muchas más vueltas de la que se le ha dado, que tiene que ver con el hecho de que, por lo menos, en algún sentido público, la Iglesia, hace 20 años, parece haber hecho las paces con el capitalismo. Y yo creo que es bien interesante, y yo lo dejo sugerido como una coincidencia temporal. Yo creo que es mucho más que una coincidencia temporal, pero tengo solo menos de 5 minutos. Así que lo dejaré planteado como una coincidencia temporal. O sea, bueno, es cosa de pensar qué habría pasado si la dictadura de Pinochet hubiera empezado o empezara ahora. ¿Cómo reaccionaría esta Iglesia con estas autoridades? Porque lo que pasó en Chile con la Iglesia tampoco es una cosa que uno podría dar siempre por sentado. De hecho, no pasó en el país de lado, ¿no? Entonces, hoy día yo tengo mis serias dudas de lo que pasaría. Pero, ¿cuál fue
pasó? ¿Cuándo el mundo giró hacia el neoliberalismo? Más o menos en la segunda mitad de los años 70. No solo Chile, Chile también, pero en general en el mundo, ¿no? Es un giro que empezó en la segunda mitad de los años 70 y se realizó durante los 80 y para qué decirlo, ¿no? ¿Cuándo fue que la Iglesia experimentó este giro moralista separándose de el desarrollo de lo que había surgido del concilio y moviéndose hacia una comprensión mucho más preocupada en un conjunto de normas morales, ¿no? de cuestiones que hoy día la Iglesia llama valorismo? Más o menos en la segunda mitad de los años 70. Yo creo que es calza demasiado bien como para hacer coincidencia. Es una forma de privatización. La fe deja de ser una cuestión que impugna formas, estructuras políticas de dominación y pasa a ser una cuestión que puede ser recibida y procesada en el fuero interno. Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión interesante. ¿Qué quiere decir lo público de la fe? ¿No? Los católicos que le dicen a los liberales, ¿no? Que los liberales dicen la manera de acoger la religión en un Estado liberal y democrático es que quede en la esfera privada. Y la queja cristiana siempre ha sido correctamente que la fe no puede quedar en el espacio privado porque es política. La pregunta interesante ahí es, ¿qué tiene de política? Porque si lo que tiene de política es el ánimo de dominación, de imponer reglas morales, códigos a otros, bueno, yo no creo que sea una cosa. Bueno, uno diría que el liberal tiene toda la razón. Hay que mantener a estos locos furiosos lo más encerrados posible. No, tiene que haber otra dimensión. Yo creo que la otra dimensión es precisamente esa que se negó cuando la Iglesia dio esa reorientación. Y respecto de lo de Jorge, bueno, yo dije varias cosas que tenían que ver con lo que él había dicho, así que en algún sentido mi presentación ya era un comentario. Yo insistiría sobre algo que ya dije, lo que Jorge no me dijo, sobre la manera en que el caso Costa Duarte impugna a la Universidad Católica. Es decir, yo no entiendo cómo los miembros, porque uno piensa que esto de que sea un espacio de libertad de la universidad se piensa como si fuera una especie de exigencia externa, así como, eso también está en la discusión, ¿no? Como la Universidad Católica no es un espacio donde haya plena libertad, la Universidad Católica no debería recibir fondos públicos, dicen algunos. No, entonces sería una especie de exigencia externa. Si usted quiere fondos públicos, entonces no pretenda. Yo diría, también, eso a lo mejor, pero ese es un pelo de la cola. El problema es mucho más grave. Tiene que ser una exigencia interna. ¿Cómo se puede entender a sí mismo un académico de la Universidad Católica que ahora sabe que está en una institución para la cual la defensa de la metodología es más importante que le busquen una comprometida a la verdad? ¿Cómo es que ellos no se levantaron indignados? Está bien, hubo algunos. Hubo un profesor de la Facultad de Derecho que además estaba que era hija de una de los que había firmado acá. ¿No? Ahí está. El único. ¿Qué piensan los colegas? No puedo decirlo porque no, yo no sé. mañana, sí. Entonces yo diría, lo más grave de este asunto, bueno, por supuesto que Jorge no puede enseñar, eso es simplemente grave, no lo quiero explicar ni por un minuto. Pero otra cosa también extraordinariamente grave es qué piensan de lo que están haciendo y de su labor académica los académicos de la Universidad Católica que no se levantaron indignados, que son, me temo, una enorme cantidad. Yo diría, esa es la cuestión más preocupante, pero Jorge, que no puede enseñar, como ya les decía, no, bueno, es lo que debería esperar que pasara, que se encontrara con todos los poderes fácticos que van a encontrar. O sea, estoy diciendo que está bien que pase, por supuesto. Pero lo otro, a mí me resulta incomprensible, a menos que sea como decía ¿no? Una universidad en el fondo que está atravesada por el miedo. Y uno podría decirse, menos caritativo decir por el miedo alimenticio. Yo consideraría que eso, en términos universitarios, sería una desgracia. Ahora vamos a proceder con las preguntas del público. Les quiero recordar que la idea es que sea un diálogo, entonces por favor traten de acotar sus preguntas a algo concreto, algo conciso y que no se transforme en un monólogo. Así que ustedes levanten la mano, tienen preguntas y yo les voy dando la palabra.
sexual y sobre área. Quería recordar, y también me ha llamado mucho la atención lo que me asunto, quería recordar que cuando expulsaron a Jorge Millán de la universidad, era plena dictadura. Yo era solo una, así que conozco buenamente bien el caso. Era plena dictadura, la mayoría de los rectores eran rectores designados, eran militos. Sin embargo, la mitad de la Universidad de Chile reaccionó, en Santiago. La mitad de la Universidad Austral también reaccionó, incluso la Universidad Católica en Santiago, con su profesión de ciencia y otros profesores más bien alejados de la cátedra de filosofía. Pero lo que se estaba jugando ahí era, si bien tardíamente, pero se estaba jugando un principio que lo que Jorge Millán llama el resguardo espiritual de Occidente. Eso es la universidad. La universidad es, y eso no es posible si no existe, como también ustedes lo mencionaban, la religión. Ahora, eso es como primera cosa. La segunda, me parece interesante lo que ustedes han dicho, una trilogía. Me parece que universidad, teología de la liberación y libertad de expresión. Me parece que la Iglesia Católica, la única vez en su historia que ha ampliado sus límites en cuanto a libertad, ha sido en ese periodo determinado. Me parece a mí que lo que ha pasado en la Universidad Católica obedece a una cuestión local, chilena, de temor, de verse a millones de cosas que no me interesan en el minuto, digamos, pero que se inscribe en un proceso de Iglesia Católica que vuelve a ser lo mismo de conservadora que ha sido siempre. No ha sido jamás una democracia, nunca ha habido libertad de expresión. Y salvo que cambie o que evolucione, me parece que ese tipo de cosas va a seguir, va a seguir ocurriendo. Y que nosotros, como una sociedad política, no debiésemos permitir que así sea. ¿Quieren hacer algún comentario ante esa intervención? Profesores. ¿Alguna pregunta? Sí. Pienso en el caso inverso. Por ejemplo, la UCA de Salvador, la universidad transformadora, la universidad con un proyecto de transformación social, donde justamente no es neutra frente a la verdad, donde el compromiso con el dinero, con la obsesión no se tolera, porque la universidad está al servicio de la transformación del país. ¿Cómo se maneja la libertad de cátedra en ese contexto? ¿Qué haces tú en ese contexto con los que, amparándose en la libertad de cátedra, puedan estar defendiendo intereses ideológicos, económicos? Entonces, un poco el tema que tú planteas, Fernando, algunas veces, que la libertad de cátedra tiene un límite. ¿Cómo se vive ese límite en una universidad que se compromete con la transformación de un país? Yo diría dos cosas. Lo primero es que una universidad que está al servicio de una finalidad que no sea buscar la verdad, no es una universidad, lo cual no quiere decir que es una institución que es despreciable. O sea, ahí importará cuál es ese fin al cual está al servicio. Claro, si está al servicio de perpetuar la dominación, yo la consideraré despreciable, está al servicio de la revolución, es distinto. Entonces, pero es una cosa distinta. Y la otra es que la libertad de cátedra, por supuesto que tiene límites. Y tiene los límites propios de los límites disciplinarios, ¿no? O sea, que haya tal cosa como una disciplina, como la teología o la física o el derecho, significa que hay una práctica social que asume estándares de corrección, criterios, parte de los cuales, por supuesto, son criterios para impugnar los estándares de corrección y los criterios, etc. Todo eso es verdad. Pero eso no es que se pueda decir cualquier cosa. Lo que sí exige la libertad de cátedra es que la labor del académico en su búsqueda por la verdad no puede verse limitada más que por los estándares propios de las propias disciplinas. Y esa es la manera universal. Y eso también admite incluso que haya universidades que tienen escuelas, porque eso también existe, ¿no?
¿no? Si uno quiere estudiar filosofía alemana, mejor que no se vaya a la Facultad de Filosofía de Oxford. Si uno quiere estudiar filosofía analítica, que se vaya a la Facultad de Filosofía de Oxford. ¿Por qué? Es eso porque hay un comité que vela porque nadie que tenga intereses más allá de la filosofía analítica pueda entrar. No es una decisión de autoridad. Es el resultado espontáneo de académicos buscando su desarrollo y la verdad como yo la veo y juntándose en ciertos lugares. Todo eso es compatible, diría yo. Todas esas formas de diversidad, de criterios que permiten determinar la promoción o no, el acceso, etc. Todo eso es lo que es incompatible con la idea universitaria. Es que esos límites a la libertad de cátedra pueden estar fijados por alguien que lo que le interesa es un fin externo a la universidad, que puede ser, ojo, puede ser un empresario que quiere obtener utilidades, puede ser el Estado que quiere desarrollar sus políticas, puede ser una iglesia que quiere defender una ortodoxia, o puede ser un partido político que quiere defender una ideología, o cualquier otra combinación de todo esto. El punto no es cuál es el fin, el punto es que haya un fin distinto a el desarrollo del espíritu libre, como dicen en la Universidad de Concepción. ¿Alguno del profesor que quiera responder a esa pregunta? Simplemente quisiera agregar que, si bien la universidad la dio al servicio de, por llamarlo así, un mundo fraterno, al servicio de la polis, también hay que tener cuidado con esa conexión, precisamente porque ese servicio no puede ser una mera subordinación. Es decir, yo veo que hay una dimensión de gratuidad en pensar que es irreductible, que hay que respetar. Es un servicio en cierto sentido directo, no sé cómo llamarlo. Tiene que haber un servicio. Es un servicio que se desempeña por la vía de que la universidad sea espacio de reflexión no comprometida y no sometida. Así cumple con su servicio a la sociedad. Exactamente. Siendo universidad. Siendo plenamente una búsqueda libre de la verdad, es que redundará en una sociedad más justa, más fraterna. Yo solamente quiero hacer un breve comentario. Y porque me quedó el tema del miedo. Una universidad, su comunidad universitaria, profesores, estudiantes, principalmente, no exclusivamente, tiene que tener vocación de universidad. Uno se pregunta cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando prima el mantener un puesto dentro de la universidad. Está teniendo efectivamente vocación de profesor, vocación de enseñar, o más bien aquí yo estoy salvaguardando mi espacio. Eso. ¿Sí? Buenas noches. El profesor Constaduat aludió al final de su intervención al término reconciliación como una situación en proceso, una situación en movimiento. A la luz de los últimos casos de perversión social que se han sabido en Chile de la relación entre dinero y política, que por una parte producen una sensación de confusión general donde uno no sabe para dónde mirar y donde pareciera que todas las posiciones oficiales visibles son indistintas, ¿cómo se puede asumir ese proceso de reconciliación, que por otra parte es una palabra que en Chile, la historia chilena es muy delicada, digamos, es muy delicado hablar de reconciliación todavía aún en Chile? ¿Cómo se puede asumir eso estando todos estos elementos presentes de confusión, de desorientación, de desánimo, en fin? ¿Cuál sería el principio de esperanza en este caso? Es decir, recuperar la opción preferencial por los pobres y los que sufren, Puebla 1979, o enfrentarse con la mayor valentía posible a esa pregunta que surge inquietante en el horizonte chileno sobre todo. ¿No será que el sueño de la libertad también produce monstruos? Profesor. A ver, yo no soy experto en un tema muy complicado.
no soy experto, no tengo la competencia como para dar una solución a la situación. Para mí es básico que se cumpla la ley, lo único que sé decir. ¿Ahí o no? Ahí. Bueno, yo no sé mucho qué decir, porque la situación en esa materia, en ese tema, es una situación que está extraordinariamente fluida, ¿no? Yo creo que con este tipo de cosas estamos experimentando algo que ya no nos era tan habitual, que es por qué la política contingente se llama política contingente, porque puede ser de cualquier manera. Yo no tengo idea cómo esto va a terminar, hasta dónde va a llegar y cuáles van a ser las consecuencias políticas que va a tener. Así que lo que uno puede decir ahora es, lo que está en proceso es, la manera en que yo lo interpretaría, es, se hace evidente el hecho de que nosotros vivimos bajo una comprensión política que ha descansado en la neutralización de la ley. La ley en Chile no está pensada para interferir con el mundo que realmente existe, está pensada para poder decir que existe. Entonces se dicta con la ley una regla que prohíbe la selección en los establecimientos educacionales, pero no para cambiar las prácticas selectivas de los establecimientos, sino para decir que se dicta una ley que prohíbe la selección. Se dicta una ley sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, no para interferir con las prácticas realmente existentes de financiamiento de las campañas electorales, sino para decir que se dictó una legislación. Y yo creo que eso está apareciendo, lo que ocurre es que es una cuestión reiterada. Entonces ocurre en una y otra cosa. Entonces no es solamente un problema del gasto electoral, ¿no? También pasa con el afán de lucro de las ISAPRES, que es una voracidad que la ley no ha intentado y no ha podido, las dos cosas, contener, ¿no? Y entonces es una forma de vida. Y una ley que renuncia o sea, una ley que está neutralizada en este sentido, nos hace vivir a todos una vida mucho más fáctica, mucho más expuesta al poder de los que de hecho tienen poder. Yo diría que la referencia básica del chileno, que cuando uno sale de la casa es abusado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Ya hace un par de años dije que este problema se iba a solucionar con las buenas o con las malas, sigo creyendo, ojalá que sea con las buenas. ¿Alguna otra duda? Sí, una pregunta quizás más enfocada hacia la respuesta que va a tener Jorge, pero también puede ser en términos generales. Se habla, sobre todo para transparentar y saber posiciones, se hablaba acá de un poco de cómo se construye una universidad cristiana, cómo lo entendemos también respecto a un proyecto crítico, y hablamos de la fe también como un acto de hacerse cargo de la política, y en eso me quiero referir particularmente a la coyuntura. Todos sabemos que gran parte de cómo se va a procesar este proyecto que es el actual gobierno pasa por una futura reforma educacional, y en eso también nosotros como actores estudiantiles nos vemos directamente interpelados. El caso de Jorge habla también de cómo hoy día se está hablando de una universidad donde se toman decisiones de forma unipersonales, y en eso gran parte a mí me llegó de la comunidad de la Universidad Católica, sobre todo estudiantes, hablaron de cómo el libertad de conflicto no solo digo por el término de la libertad de cátedra, sino también por cómo las decisiones se toman también en un término jerárquico. Entonces, ahí saber también las posiciones respecto de eso, saber si acaso esta propuesta de construcción de una nueva universidad, de plasmar el sentido crítico y sobre todo hacerse cargo de la coyuntura política donde una futura reforma nos va a contrastar y nos va a llamar a saber, bueno, cómo definimos el sentido de lo público de las futuras universidades que van a entrar a recibir aportes fiscales directos desde el Estado. En eso también, hacer una pregunta y algo que nosotros ya tenemos claro al parecer como movimiento estudiantil, que tiene que ver con cómo se construye ahora también una nueva estructura de la universidad, y en eso una nueva plataforma de creación de realidad, no solo por términos académicos, sino que también por algo que mencionaba por ahí Fernando, que tiene que ver con formas de organización política. Y en eso, saber su posición respecto de lo que es los fenómenos del cogobierno, la mentalidad y lo que nosotros estamos poniendo hoy día en el debate sobre la mesa, que tiene que ver sobre la construcción de una democracia universitaria que al fin y al cabo va a permitir que se eliminen también esos vicios y esas orientaciones de cómo se construye desde un único organismo y por intereses que no tienen que ver con generar la verdad necesariamente de lo que es un proyecto académico. Saber su posición respecto a eso, porque al menos como movimiento estudiantil vamos a entrar derechamente respecto al debate en eso.
Yo creo que estamos en una posición, yo ahora ya no estoy en ninguna posición, pero bueno. Yo estoy imaginando que todavía. Ya. Lo que estamos en una posición de organización, de mando, de profesores, etc. Tenemos miedo a los estudiantes y tenemos miedo a la participación estudiantil. Nos resulta amenazante. No, son porque también de parte de los estudiantes hay una serie de todo. Yo parto de eso. Me parece que es un dato de la causa. Es uno. Mi experiencia, cuando yo algún poder tuve metido en un consejo, en la facultad, normal, me tocó un periodo de teología muy lamentable en el que pasaron unos 4 años en que no hubo sector. Eran muy limitados, buscaban áreas de como malos sector. Yo encuentro que fue un periodo fatal. Y poco a poco se empezaron a fortalecer los centros de alumnos de la facultad y hemos llegado a centros de alumnos de máxima calidad y ha sido una contribución notable a la facultad. Precisamente porque el alumno tiene algo que aportar y si no aporta, la facultad se desbalancea y caen los típicos vicios, comenzando con los abusos de los profesores, con la evaluación de los alumnos, etcétera, que son cíclicos. Si el alumno no está en condiciones de hacer su pelea y exigir y todo más, se vuelven a repetir las mismas. Por poner un caso así de concreto, sí, yo creo que es básico que la universidad encuentre el equilibrio exacto de las contribuciones que cada uno puede hacer de acuerdo a las competencias que tiene. No sé cuál es la ley, pero no sé, no lo he estudiado, no lo sé. Pero yo diría eso, de parte de la institución hay miedo. Miedo con fundamento, sin fundamento, hay que sentirlo. Pero no veo futuro si no hay una contribución de todos. ¿Algún otro profesor que quiera hacer algún alcance a la pregunta? Creo que ese es un problema extraordinariamente delicado. Es delicado porque el problema no es la participación estudiantil. El problema es mucho más grave. El problema es cuál es la forma adecuada de gobierno para una institución tan improbable como la universidad en el mundo. O sea, porque esta idea de un espacio que no es instrumental para nada, que no sirve para nada, en el sentido de que no está al servicio de nada, de ninguna finalidad ajeno a él, esa idea es una idea que no calza con la imagen del mundo de nuestra época. Y entonces la pregunta por la forma de gobierno es cómo hacer probable que ese espacio se mantenga siendo ese espacio. Porque el problema es cualquier finalidad ajena a él a la cual se la usa como instrumento. Y esa finalidad quiere decir, como ya decía, yo ya hice una lista de los externos. También, bueno, grupos de presión interna. Estoy diciendo los estudiantes, estoy diciendo grupos de entonces eso también es un problema. Yo no creo que haya una respuesta, yo no tengo una respuesta a la pregunta de cuál es la forma la forma del gobierno, de gobernanza que le llaman, de la universidad. Tampoco sé si hay una para todas las universidades. Lo probable es que tenga mucho sentido dar cuenta de realidades y tradiciones locales que son distintas. Yo creo que esa es una discusión que tiene que venir, y para la cual quienes participan de la comunidad universitaria, efectivamente, los estudiantes de luego, los profesores también, deberían tener una participación privilegiada. Pero yo no diría que es una discusión que está orientada por una exigencia normativa de que cualquier cosa menos ecogobierno es inaceptable porque los estudiantes tienen derecho a co-gobernar. Yo diría, no, de entrada no hay derecho a co-gobernar de nadie. La pregunta es una pregunta que tiene que ser enfrentada teniendo las posibilidades abiertas. ¿Cuáles son las mejores formas de gobierno? Dadas las realidades locales, dada la experiencia que existe en las universidades chilenas y otras comparables. Yo creo que ahí hay un problema demasiado grande para
Con esto yo no estoy diciendo ni sí ni no a la participación estudiantil, a la elección por los académicos tampoco, de las autoridades, a los que sí, a los que no. Lo único que estoy diciendo es un problema grave porque el problema es que esas formas de gobierno tiendan a generar grupos internos que instrumentalizan la universidad es también una realidad y grave. Y yo no sé, lo único que puedo manifestar es mi confianza de que va a haber alguna manera de hacerlo para evitar ese peligro. Ojalá no me equivoque, porque si no hay, quiere decir que la universidad en las condiciones actuales no existe. ¿Alguna otra pregunta? Hay una mano por ahí atrás. Sí. Con respecto a la idea del reino, si bien es cierto no es uno de los temas principales, Más fuerte, por favor. Me llamó mucho la atención sobre el tema del reino, la propuesta de tal vez repensar esa palabra. Es muy novedoso para mí y me parece muy interesante. Sin embargo, después pensaba lo que Cristo dijo, el reino de Dios. Pero tengo la impresión de que también en lo que él dice es que estoy criticando las formas de gobierno, las experiencias políticas de mi tiempo. El reino aquí del César, el reino acá de los, no sé, del sumo sacerdote, es tremendamente corrupto, es tremendamente predicador de la desigualdad, etc. Me parece interesante ir reformulando los conceptos y también, claro, pensar que si predicamos el reino de Dios, no es un reino como lo tenemos comprendido. Si pensamos en la democracia de Dios, no es una democracia plagada de pseudodemócratas. Claro, exactamente, es otra democracia. Y es inevitable para mí relacionarlo con la esperanza escatológica del Apocalipsis. O sea, el reino de Dios es ese cielo nuevo y esa tierra nueva que está libre de esa jerarquía, de los pseudodemócratas, etc. O sea, la experiencia política tal vez del reino de Dios tiene que ver también con eso, con una nueva forma de encarar los problemas desde esa perspectiva. No sé, me gustaría conocer su opinión. Lo pensaba mientras los oía. No cierto directamente a lo que usted está mencionando, pero el Evangelio Marcos, cuando dice convertidos, porque el reino de Dios está cerca, me llega muy fuerte a mí. Y en ese sentido, cuando usted estaba hablando, estaba pensando en aquello, ¿ya? O sea, cómo para acoger el reino pasa por una conversión personal, social, transformadora, cosa bastante urgente y relevante hoy día también, ¿ya? Frente a algunos de los temas que en este debate conversatorio han salido. Es una esperanza, eso aquí, pero todavía no, como lo han dicho Jorge y Fernando, pero el tema de llamado a la conversión es muy importante. Puedo decir una cosa sencilla, pero creo que la idea del reino de Jesús está en germen la democracia. Una cosa muy poética, muy bonita, está en que el cristiano es teológicamente un hijo, como Jesús, el hijo de Dios. Y en el ser hijo, el efecto de un Dios que lo ama incondicionalmente, está la libertad, porque el amor incondicional genera libertad. Si Jesús es por excelencia el hombre libre, como hijo, pero él comparte a su padre con otros, que también le pueden llamar padre, padre nuestro. En consecuencia, él se relaciona con otros como hermanos, y tiene que tratarnos como personas libres, que son libres ante un Dios que es su padre. En consecuencia, ahí uno podría decir el germen de la democracia, porque
qué? Porque está la dimensión de la dignidad personal, de una persona que tiene que ser libre e igual a los demás, dignidad. Y también está la dimensión de la fraternidad, de una relación con los otros. Hay una idea teológica muy profunda, porque no se cumple la filiación sin la fraternidad ni viceversa. Yo creo que la democracia moderna, esta idea de libertad, lo que yo diría acerca de eso, que las instituciones existen en el mundo real. Entonces, la idea del reino, y no se habla del reino de Dios, la idea de un reino debe ser separada de los reinos realmente existentes. Porque los reinos realmente existentes, bueno, ahí hay corrupción, hay, en fin, ¿no? Hay déficit. Entonces, lo que yo diría es que al decir reino de Dios, lo que se está diciendo es una forma política, pero que no pertenece a este mundo, en el sentido de que no es como las que realmente existentes, porque esas están caracterizadas por la corrupción, por los falsos demócratas, etc. Y esta distancia que hay entre la idea de una institución, que hoy día se aparece como la idea de la democracia, y las democracias realmente existentes, es una distancia que no puede ser negada. Porque si es negada, o uno va a decir esto que tenemos es lo mismo que cualquier otra cosa, o lo que va a decir esto que tenemos es lo mejor que puede ser, ¿no? O sea, uno pierde de vista esa distancia que a uno le permite decir algo de la idea democrática hay en la forma de vida que hoy día tenemos. Yo creo que el caso nuestro es bastante poco, pero en fin, pero hay algo de la idea democrática, pero es una idea que está demasiado corrupta por el hecho de su existencia en este mundo. Y eso empuja hacia que sea más democracia, ¿no? Uno podría decir, el reino de Dios es más reino de todos los reinos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esa es una cosa mucho más amplia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de haber usado ese concepto con ese contenido político y que ese haya sido el que produjo una especie de arquetipo de dominación política o de forma de dominación política? Todo eso es parte de lo que uno debería tematizar. Todo eso yo creo que se abre a la tematización cuando uno se resiste a tomar reino de Dios como un nombre propio, ¿no? Como una etiqueta que significa lo que sabemos que significa, y intenta recobrar la novedad que debe haber tenido cuando se pronunció por primera vez. Es una descripción, no es un nombre propio, es un tipo de régimen político con Dios ahí metido. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Me entiendes? Ese espacio de reflexión, yo creo que se abre cuando tratamos de mirar a nuestros conceptos y nuestras palabras, a nuestros conceptos con los cuales estamos familiarizados, como si fueran conceptos con los cuales no estamos familiarizados. Bueno, ahora ya para ir finalizando, había visto una última palabra, José María. Digamos, escuchando las presentaciones, sobre todo la del profesor, y teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Bueno, escuchando esta intervención y teniendo en cuenta, digamos, los antecedentes al respecto, a mí no me parece en nada, pero en nada extraño que haya ocurrido lo que ocurrió, y tampoco me parece para nada extraño que no haya habido un revuelo en la universidad. Creo, lo cual es muy grave, pero me parece que estoy casi convencido de que no hay una preocupación de qué es lo que pueda opinar el resto de la sociedad respecto a las prácticas que están ocurriendo de la distinta fe. Y eso, o sea, yo dudo de si a Sati de verdad le importa la capacidad del detenido, en los casos que sabemos de homosexuales, dudo si le importa demasiado lo que vimos respecto de otras cuestiones. Y eso me parece que es súper extrapolable también a la situación política que estamos viviendo. O sea, 3 semanas después del escándalo
escándalo de Dávalo apareció en Lollapalooza diciendo que le dijo a la presidenta y que daba el mismo y que tuviera esa solución pública. Entonces yo creo que mi pregunta es que bajo ese estado de las cosas, una iglesia católica que de alguna manera en su digamos, cúpula alta, me parece que ha servido, todo pensando en lo que decía el profesor Patria, ha servido como de hermano del liberalismo en el sentido que el liberalismo propugna una libertad absoluta, única, pero que se ha nutrido de una de coartar libertades digamos, morales y sexuales y cuantas otras a través de la alta línea de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el rol político que a mí como ateo es lo que más me interesa? ¿Cuál es el rol político que podría llegar a tener un cristiano hoy día? ¿Cuál es el rol, cuál es el camino, cuál es el lugar desde el cual, en este estado de las cosas, podría, ¿no? y cuál es la manera, digamos, de seguir políticamente? A ver, con todo el estado de cosas como está, como tú bien lo señalabas y como lo hemos conversado acá, lo peor, no, es caer en una pasividad, caer en una situación de me preocupo de mi entorno, de mi micro mundo y dejo que los otros sigan como sigan. Y bueno, cuando uno está en un periodo electoral, uno ha escuchado a gente que dice, no, yo no voy a ir a votar porque toda mañana me tengo que levantar temprano y tengo que seguir trabajando. Eso es algo muy, muy común que está en la cultura de bastantes personas. Por tanto, eso ya no. Los sí, yo creo que a pesar de todo, uno tiene que estar comprometida con lo que está pasando en este país, exigir, por lo menos yo eso es lo que espero, en el ámbito de lo que pasa acá en Chile, transparencia, verdad, justicia, exigir eso, pero a la vez construir confianzas. Creo que el tema de la confianza ha sido durísimo. Hemos perdido confianza muy fuerte. Y cómo reconstruir dichas confianzas, yo creo que si hay un piso de transparencia, de verdad, de justicia, hacer un piso de confianza, hacer un piso. De ahí va a haber que seguir hacia adelante. Y no es fácil, creo que no va a ser fácil. Respecto a la iglesia, en específico, algo que a mí, algo que a mí me duele también, y lo digo como mujer, el tema de una iglesia más horizontal, más de comunidad, ¿verdad? En sectores, en capillas, en comunidades, etc. Pero hoy día tenemos una iglesia, principalmente a través de jerarquía, de hecho afirmarlo, muy vertical, muy autoritaria, y donde los espacios de un ejercicio de democracia que tú señalabas, yo lo encuentro no hay. Voy a responsable por eso. ¿Alguna pregunta? No. Yo lo que diría es, sí, no creo que sea nada demasiado, pero yo diría que yo no creo que haya una modo de acción política del cristiano en tanto cristiano. Porque yo no creo que el cristianismo sea algo que se puede entender como si fuera
algún conocimiento de una secta, de un grupo, que hace que los miembros del grupo tengan algo de ti. Lo que tiene el cristiano es esperanza. Y esperanza quiere decir, este mundo en el cual vivimos, esto no es la manera en que nosotros nos corresponde a lo que realmente somos. Y eso llama la acción. Ahora, esa acción podría ser, o sea, no tiene por qué no ser compartida por quienes no se dicen cristianos. Yo creo que en este tema, el que alguien se diga cristiano o se diga ateo es una cuestión completamente superficial. Yo no tengo idea si los ateos son ateos en términos de lo que es relevante. Si los cristianos son cristianos, el punto de ese punto, ¿no? Muchos que se llaman cristianos, en realidad tienen una imagen de Dios que es idólatra, y la idolatría del cristianismo, por supuesto. Ahora, yo no voy a ser yo, por supuesto, el que hay gente que yo, de que ande adjudicando el asunto, ¿no? Lo único que importa es introducir la distancia entre por así decirlo, la autoclasificación y la realidad, ¿no? Porque la existencia de esa posible distancia es fértil, llama a la tematización de algo que si no pasa, por así decirlo, viola. Bueno, ahora sí que la última palabra me va a matar porque ya tenía que haber cortado hace rato, pero me da pena dejar a alguien con la pregunta pendiente, pero esta es la última, así que por favor. En verdad no es una pregunta, es una relación. Yo soy estudiante de la Universidad Católica y puedo darme que sí se generó revuelo. Hay esperanza. Yo creo que haya en el frente de la central, que se haya firmado carta, que haya salido por uno, habla de que hay un intento por parte de nosotros estudiantes que había tomado el profesor como manera de que pueda hacer una tutoría. Y yo creo que sí, que genera rabia, que genera incertidumbre, que genera como roce, y creo que sí, la palabra es miedo, porque y el miedo se da en un espacio en que hay intereses comprometidos, y quiero como felicitar en verdad al profesor y decirle que tiene el apoyo de mucha gente y que esa como valentía, que se no se tocó, yo creo que es lo que se tiene visto y una persona que no tuvo, y creo que eso hay que decir miedo y un catolicismo que no es catolicismo porque no se puede aceptar diferentes modos de pensar. Hay universidad que en realidad no es una universidad, no es mucha universidad. Y da pena, y yo creo que es un tema. Yo creo que si no hablar, y va a seguir dando que hablar, y hay que comentarse que va a tener un estudiante que al final va a tener un resultado con lo que hemos sentido y seguimos preguntando. Gracias. Yo quiero decir algo, porque como hay esta expresión, no hay. No, solamente agradecer a ustedes por la brillante exposición y ya que hablamos de esperanza, espero que Jorge pueda ascender en su categoría de investigador. Vengo así. Bueno, estudiantes del Centro Universitario Ignaciano, les queremos agradecer por haber aceptado esta invitación, por haberlo hecho por amor al arte, y también le queremos agradecer a todos los que vinieron, también felicitar a la Federación y al Centro Universitario Ignaciano por la tremenda iniciativa, sobre todo a Juan Diego acá que ayudó mucho, representante del CUI, así que un aplauso también para ellos.